iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. La prelatura apostólica Corpus Christi es un movimiento al interior de la Iglesia que busca constituirse en una alternativa para todos los cristianos católicos que por alguna circunstancia, que por alguna razón no se encuentran a gusto al interior de la que conocemos como la Iglesia institucional, la Iglesia de Roma. Son miles los sacerdotes que han tenido que emigrar del catolicismo romano por cualquier cantidad de dificultades, y en la mayoría de los casos por falta de caridad de sus mismos superiores, o sencillamente porque se enamoraron, porque tuvieron sus hijos, porque constituyeron sus hogares o su hogar, y eso dio al traste con el ejercicio de su ministerio sacerdotal, con el ejercicio de su vocación a la vida ministerial, de tal manera que terminaron siendo sacerdotes inactivos, dado que la Iglesia de Roma impone el celibato como una obligación y es condición sine qua non para ejercer el ministerio. Lo que no se entiende es por qué el celibato aplica para quienes se enamoran de una mujer, para quienes tienen sus hijos, pero no aplica para quienes se enamoran de un hombre o de un niño. Son miles entonces los sacerdotes que han tenido que abandonar el ministerio sacerdotal, el ejercicio del ministerio sacerdotal, porque la teología sacramental nos enseña que el sacerdote no deja de ser, que el sacerdote, una vez consagrado, ordenado, lo es de una vez y para siempre. Entonces, muchos de estos sacerdotes que aún habiéndose organizado con una mujer, casado con una mujer, habiendo tenido sus hijos, sienten en su corazón el ardor de la vocación, el amor por su ministerio sacerdotal, el deseo de ejercer su ministerio sacerdotal. Muchos de ellos, pues vienen y encuentran en la prelatura apostólica Corpus Christi un espacio en el que pueden ser papás, pueden ser esposos y además pueden ejercer su ministerio sacerdotal. Con esto no estamos infringiendo ninguna norma evangélica, con esto no estamos atentando contra las Sagradas Escrituras. Más adelante explicaremos bíblicamente por qué. Una gran cantidad de fieles que piensa como nosotros estamos pensando, ajustados a la palabra y ajustados al Evangelio, simpatizan con esta propuesta de que el sacerdote sea casado, de que el sacerdote tenga a su esposa, tenga a sus hijos, de que el sacerdote sea un padre de familia que pueda dar testimonio, no solamente desde el ambón, no solamente desde detrás del altar, no solamente desde el confesionario, no solamente desde la administración de los sacramentos, sino que dé también testimonio desde su quehacer de padre, su quehacer de esposo, y que con esto se eviten cualquier cantidad de escándalos. Entonces la prelatura apostólica Corpus Christi es una alternativa clara, válida, canónica, jurídica, de catolicismo, que le permite a
tanto a muchos ministros ordenados como a muchos fieles vivir el catolicismo de una manera esencial, sin mentiras, a la medida de los primeros cristianos cuyos ministros se casaban, cuyos obispos, comenzando por Pedro, diáconos y presbíteros, eran hombres de familia, casados, esposos de una sola mujer, y que esas comunidades crecieron de una manera espectacular gracias a la asistencia del Espíritu Santo y a la vida transparente que estaban tratando de llevar. Nuestra intención como prelatura es que la gente no migre a los grupos protestantes, porque sería un choque bastante frustrante, sino que encuentren aquí en la prelatura cristianos católicos con sucesión apostólica, con vida sacramental, con el ejercicio del ministerio, con la Eucaristía sobre todo, y que entiendan y acepten que la diferencia clave entre nosotros y la iglesia tradicional o la iglesia institucional es que nosotros somos célibes si consideramos que tenemos el don, y si no, somos sacerdotes casados. Entonces, la Prelatura Apostólica Corpus Christi es un movimiento cristiano, católico, apostólico, no romano, que adherido a la ICAP, Iglesia Católica Apostólica Brasilera, adheridos al concilio de la ICAP, porque somos una iglesia conciliar, tenemos un gobierno colegiado como debe ser y como siempre fue, gozamos de apostolicidad, de catolicidad, de sucesión apostólica, pero somos un movimiento, vuelvo y digo, católico, apostólico, no romano, que busca proveer a la Iglesia de Cristo de una alternativa que no sea tan frustrante para el clero que ha tenido que retirarse, o para los fieles que buscan un catolicismo sincero, puro, transparente y humano. Esa es pues la Prelatura Apostólica Corpus Christi. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. Ser católico no es necesariamente ser romano. Tendríamos que adentrarnos un poco en la historia del catolicismo, o más bien de la vida de la fe cristiana, porque hagamos claridad, la fe no es la fe católica, es la fe cristiana. Jesucristo no fundó el catolicismo, Jesucristo de alguna manera fundó el cristianismo, la fe cristiana. Y las primeras comunidades cristianas no se llamaban católicas. La palabra católica viene después, cursa uso mucho después de las primeras comunidades cristianas, y las primeras comunidades surgieron en Jerusalén. Jerusalén era el centro del cristianismo, si se quiere, y desde allí se esparció. Entonces no podríamos aseverar que el cristianismo católico tiene origen romano. No, de hecho el primer concilio de la Iglesia fue el concilio de Jerusalén, y tampoco estuvo liderado por Pedro, a quien le indilgan el primer papado, que también es una mentira histórica.
El primer concilio estuvo liderado por Santiago, de tal manera que la primera iglesia cristiana, es decir, la fundada por Cristo, tuvo de alguna manera, por decirlo así, sede en Jerusalén, lo que ahora conocemos como el Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén, y su líder principal en el momento fue Santiago. De tal manera que Roma vino a ser la sede del catolicismo, más por cuestiones políticas que por cuestiones espirituales o por cuestiones bíblicas. En Roma, recuerden que vivía el emperador. Hubo emperadores que impulsaron por interés económico, político y social al cristianismo, y que ese impulso supuso la corrupción de gran parte del cristianismo en su momento. Emperadores como Constantino, que buscaban expandir su poder, se dieron cuenta de cómo el cristianismo estaba creciendo, no solamente en su territorio, sino en otras partes, y comenzaron a ayudar, entre comillas, a los movimientos cristianos, y comenzaron a meter su mano en la estructura de estos movimientos cristianos. Es así como Constantino instalaba obispos, es así como Constantino comenzó de pronto a promover la jerarquía al interior de la iglesia, pero no la jerarquía paulina de obispos, presbíteros y diáconos, sino que comenzó a promover fue una jerarquía política. En este orden de ideas, Constantino concibió que su imperio, que era un imperio universal, y la palabra que se utiliza en griego para decir universal es katolikos, él consideró que si su imperio era katolikos, es decir, universal, la religión del imperio tendría que ser también universal, y así surge el nombre de católico para el movimiento cristiano. Como les digo, es sabido por historia que Constantino instaló obispos, no sabemos si consagrados o no consagrados, y el obispo de Roma, que no era el único obispo porque habían varios patriarcados, de ellos recordamos 5 patriarcados: el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Roma y el patriarcado de Jerusalén. 5 patriarcados, y la iglesia en sus principios hacía reuniones o sínodos o concilios, y las decisiones se tomaban colegiadamente. Por estas intrigas de Constantino y de los que dentro de la iglesia han querido siempre el poder, se instauró la sede de la Iglesia Católica en Roma, y al obispo de Roma se abrogó el nombre de Papa. Papa es el nombre que le daban a los obispos donde estuvieran, sobre todo en territorios griegos, porque Papa en griego significa papá. Como ustedes nos dicen padre a nosotros, ellos le decían Papa al obispo. Pero con el tiempo, Roma reclamó para sí esa primacía. Más adelante se dieron cismas porque hubo iglesias que no aceptaron esa primacía, como la iglesia ortodoxa, y porque hubo iglesias que entendieron que el gobierno debía ser colegiado, y porque hubo iglesias que entendieron que la iglesia católica no había nacido en Roma, sino en Jerusalén. Luego, ser católico no implica necesariamente ser romano, ¿sí? No, es que los verdaderos católicos son los que están adheridos al Papa.
El Papa es el obispo de Roma. Todo nuestro respeto para él. Pero el Papa, la jurisdicción universal que se abrogó, no le viene del Evangelio. Ahora, si la tuviera, sería el primus inter pares, pero no pueden centralizar la iglesia de manera que digan que solo haciendo parte de la jurisdicción del Papa se es católico. También hay católicos en Antioquía, también hay católicos en Siria, iglesia sirio-ortodoxa, iglesia ortodoxa griega, iglesias maronitas, ritos de todos los estilos. En Oriente hay muchas iglesias que son católicas sin ser romanas. Y nosotros, desde el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, somos católicos apostólicos nacionales. Con todo el acervo histórico de la catolicidad, con todo el acervo sacramental de la catolicidad, con toda la sucesión apostólica que supone ser católico, pero sin estar adheridos a Roma. Ahora, no hay ninguna parte en el Evangelio, no hay ninguna parte en la Sagrada Escritura donde nos digan que para ir al cielo yo tengo que ser romano, que para ser católico yo tengo que ser romano, o que para ser cristiano y estar adherido a la persona de Cristo tengo que ser romano. Usted puede ser católico sin ser romano. Lo que pasa es que hay que aprender a desaprender, y cuando uno adentra un poquito en la historia y escudriña un poquito, entiende que nos han vendido unas ideas sesgadas. Yo estudié historia de la Iglesia dentro de la Iglesia Católica Romana, pero después de que pude abrir libros a mi arbitrio, escudriñar historia a mi arbitrio, me di cuenta que la historia que nos enseñan en el seminario es una historia sesgada, o sea, una historia acomodada al institucionalismo sin que tenga un fundamento histórico objetivo y veraz. Respuesta entonces concreta y contundente: usted puede ser católico o apostólico aunque no sea romano. Roma no es una estación obligatoria para los que queremos ir al cielo. No hay que pasar por Roma para alcanzar el cielo. Al cielo se llega siguiendo a aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. La diferencia entre la prelatura apostólica Corpus Christi y la Iglesia Católica Apostólica y Romana, a quien tomamos de referencia porque es la que más conocemos, es una diferencia fundada en la disciplina que no en la fe y en la esencia de la fe. La Iglesia Católica Apostólica y Romana impone el celibato para sus clérigos. La prelatura apostólica Corpus Christi propone el celibato como una opción, no como una obligación. Y aquí hay que entender que para nosotros el celibato es un don que viene de parte de Dios, es un regalo maravilloso de parte de Dios que le da a algunos cuantos, no a todos. Por tanto, aquel que diga ser célibe sin tener el don, se va a hacer daño a sí mismo y le va a hacer daño a los demás. Y va a terminar siendo un frustrado y siendo un dañino de personas, de jóvenes, de niños, porque no es feliz. Y quien no alcance la plenitud y la felicidad en su ministerio sacerdotal, tampoco se la dejará alcanzar a otros, será un amargado, un frustrado. Y el ser humano está llamado a realizarse afectivamente. Quien no se realiza afectivamente termina haciéndose daño y haciendo daño a los demás. Entonces, primera diferencia:
El celibato para nosotros es una opción, el celibato para la Iglesia Católica Apostólica Romana es una obligación. Bueno, ellos argumentarán que a nadie le ponen un revólver en la cabeza para entrar al seminario, pero al momento de ordenarlo sacerdote no será un revólver, pero sí es una condición muy brava. Si usted quiere que lo ordenemos, prometa que va a ser célibe. Si no, no lo podemos ordenar. Yo me pregunto, ¿eso es una opción? Yo me pregunto, ¿eso es llegar al ministerio sacerdotal con plena libertad? Y si uno hace la promesa del celibato, y después, porque la naturaleza llama, y después, porque es un derecho del ser humano, termina violando esa promesa, no se sentirá frustrado, no se sentirá triste. Por un lado no cumplió la promesa que hizo, y por otro lado experimentó lo que todo ser humano experimenta, y entonces la diatriba, ¿qué sigo haciendo? ¿Sigo mintiendo o me someto a una penitencia perpetua en la que me voy a sentir incómodo? Primera diferencia, para nosotros el celibato es una opción, para Roma es una obligación. Segunda diferencia, el trato con quienes se han casado y desafortunadamente se han divorciado, el trato con quienes viven en unión libre. Nosotros tenemos un trato de caridad, un trato pastoral, un trato de acompañamiento. No le negamos ni la comunión ni la participación. Hacemos un trabajo con estas personas y la prelatura brinda la oportunidad de unas segundas nupcias. Pueden volver a casarse en la medida en que se haga un proceso de disolución del primer vínculo. Solo una segunda vez, así como Dios nos da las oportunidades que nos ha dado a pesar de las dificultades por las que hemos atravesado. Tercera diferencia, la prelatura, por no estar en obediencia a Roma en lo que concierne al celibato y en lo que concierne al trato de los divorciados, en lo que concierne a las segundas nupcias, la prelatura no tiene un gobierno centralizado como el de Roma. Es decir, no hacemos parte de la jurisdicción del Papa. La prelatura apostólica Corpus Christi no tiene Papa. ¿Obedecemos entonces a quién? A un concilio, a un gobierno colegiado, el concilio de la ICAP, que se reúne cada 2 años. Un concilio es de índole pastoral, un concilio pastoral y doctrinal, y otro concilio es de índole administrativa. Sí tenemos gobierno, no somos rueda suelta, hacemos parte de un grupo de más de 70 obispos en todo el mundo, y el concilio se llama el Concilio de la ICAP. Nos reunimos, como les dije ya, cada 2 años. Entonces sí hay gobierno colegiado, no hacemos parte de la jurisdicción de Roma, como ya lo hemos explicado, por estos puntos en los que estamos distantes. Nos diferenciamos o nos distanciamos de Roma en un cuarto lugar, porque nosotros no aceptamos la infalibilidad del Papa, el dogma de la infalibilidad del Papa. Para nosotros, un ser humano como es el Papa o el Obispo de Roma se puede equivocar. Es cátedra o incátedra. Nos podemos equivocar y no podemos abrogarle a un hombre la plenipotencialidad. No podemos abrogarle a un hombre que esté blindado frente a los errores, porque es un ser humano. El Papa no tiene carácter divino, el Papa tiene carácter humano, es un ser humano y se puede equivocar. Incluso los concilios se han equivocado, han tomado decisiones equivocadas. Nadie ha dicho que porque tomemos una decisión colegiada esta es exenta del error.
hay decisiones colegiadas que han sido trabajadas burocráticamente por debajo, manejadas políticamente por debajo y terminan siendo decisiones supuestamente del común cuando en realidad habían intereses fundados. Entonces, el dogma de la infalibilidad papal para nosotros es una mentira. No está sustentada en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. En conclusión, entonces, para nosotros en la prelatura, las distancias o aquello que nos distancia de Roma fundamentalmente son estos cuatro ítems. Primero, no estamos adheridos a Roma. Tenemos un gobierno colegiado. Segundo, no aceptamos el dogma de la infalibilidad papal, creemos que el Papa sí se equivoca, es cátedra o incátedra, siempre estará sujeto también a error. Tercero, el celibato para nosotros es una opción, no una obligación. Y cuarto, el trato con caridad, con pastoral y con oportunidades de unas segundas nupcias para quienes se han divorciado o para quienes viven en unión libre. 4 elementos pues que nos distan de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si ustedes quieren llamarlo diferencia, esas son nuestras diferencias. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. La persecución es una característica de la Iglesia. La persecución incluso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Quienes lo dejan todo por seguirme recibirán en este mundo el 100 por 1 y además la vida eterna, pero con persecuciones, con insultos, con blasfemias, con calumnias, incluso con la misma muerte. Entonces sería para nosotros ridículo pensar que vamos a generar un movimiento de tales dimensiones y que no vamos a tener persecutores. Claro que los vamos a tener y que los estamos teniendo, y que los primeros persecutores para nosotros son los miembros de la Iglesia en la que una vez nosotros hicimos estudios, en las que una vez algunos de nosotros ejercimos el ministerio, que una vez fueron nuestros amigos, pero que ahora, por acercarnos más al Evangelio, por constituirnos en alternativa, de la noche a la mañana pasamos a ser falsos. Sí, están asegurando, irán a asegurar y seguirán asegurando que nuestros sacerdotes son falsos, pero son falacias y son expresiones que surgen de la herida que dejamos, de la alternativa en la que nos constituimos y, perdón la expresión, de la competencia que generamos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos pastores evangélicos. Porque nosotros no somos promotores de otra religión, porque nosotros no estamos haciendo activismo o proselitismo hacia otra religión distinta. Nos presentamos como católicos y eso es lo que más le duele a nuestros hermanos romanos, que digamos que somos católicos. Incluso se atreven a sugerir, digan que son anglicanos, digan que son protestantes, pónganse una corbata, no usen clérima, no hay razón para ello. Somos católicos. Y en Colombia, según la Constitución política, en el artículo 19, hay libertad de cultos. Y yo estoy llamado a vivir mi catolicidad desde la dimensión que considere pueda vivirla, ¿sí? La catolicidad no es propiedad privada de nadie. Nadie puede decir tengo las escrituras del Espíritu Santo. Esto duele a algunos si dicen que somos falsos.
¿En qué fundamentan ellos la falsedad? En un único argumento: no hacen parte de la Iglesia del Papa. Y ya dijimos que ser católico no significa estar adherido al Papa. Ser católico es vivir una vida de fe fundamentada en la sucesión apostólica, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la apostolicidad, pero no necesariamente el credo, que es la máxima expresión de nuestra fe. En ninguna parte dice creo en Roma, no, dice creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica, y esa es la Iglesia a la que nosotros pertenecemos, no romana ciertamente. Entonces van a decir que somos falsos, fundamentados en que no estamos adheridos a la jurisdicción del Papa, pero no tienen en cuenta que para ser falso, un sacerdote debe de ser una persona que se inventó su ministerio, debe ser una persona que nunca fue ordenado, debe ser una persona que no está adherido a un obispo, debe ser una persona que sencillamente está disfrazado y ejerciendo una obra de teatro que se llama sacerdocio, impartiendo ministerios sin tener la autoridad sacramental para ejercerlos. Pues bien, nuestro ministerio sacerdotal está fundamentado en la sucesión apostólica. Los obispos de la prelatura apostólica Corpus Christi fuimos consagrados en Brasil, recibiendo la sucesión apostólica de aquel a quien tengo a mi fondo, el Monseñor Carlos Duarte Costa, que en 1945 fundó la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Estamos cumpliendo 75 años de su fundación. Monseñor Carlos Duarte Costa se le adelantó al concilio pidiendo que las Eucaristías fueran celebradas en la lengua del pueblo, que fueran celebradas de frente y que el pueblo tuviera derecho a tener sacerdotes casados, con esposas, con hijos. Que el concilio de la ICAP nos habilita para el ejercicio del ministerio sacerdotal. Yo, obispo, con la sucesión que he recibido de la ICAP, sucesión que nos viene de un obispo católico apostólico romano, que fue ordenado por el cardenal Sebastián Leme, que fue instituido como obispo de la diócesis de Botucatu, que recibió un mandato apostólico. Yo, obispo, hijo de esa sucesión, ordeno sacerdotes para la prelatura con esa sucesión, y eso hace que estos sacerdotes sean completamente válidos. No lícitos, dirá Roma, pero válidos. Todo sacramento que ellos realicen por el hecho de venir de esta sucesión son sacramentos válidos. La falsedad consistiría en que fueran sacerdotes sin sucesión, cuya ordenación no fuera canónicamente existente ni válida, y que estuvieran disfrazados celebrando ministerios o administrando sacramentos. Yo sí considero que hay una falsedad mucho más grave, y esa falsedad consiste en ejercer un ministerio fundamentado en la mentira y en la hipocresía. Así me haya ordenado el mismo obispo de Roma, así me haya ordenado el obispo más relevante de la catolicidad, así me haya ordenado, si se quiere, el patriarca de Constantinopla. Si yo soy un sacerdote que me monto al altar, que me subo al altar a celebrar la Eucaristía, después de haber hecho cualquier cantidad de despropósitos morales, después de haber violado niños, después de haber tenido una relación que va contra natura, después de haber
generado impureza en mi cuerpo por mi estilo de vida. Y voy y celebro la Eucaristía y con esas mismas manos con las que manoseé a un muchacho, con esas mismas manos con las que hice cualquier despropósito moral que va contra la naturaleza, impongo esas mismas manos sobre la oblata y digo que estoy consagrando, y con esas manos impuras reparto la comunión. Eso sí es ser un sacerdote falso. La falsedad consiste en mostrar algo que no soy, hacerme pasar por un sacerdote cuando en realidad lo que hay detrás de mí es un demonio, un hombre que hace daños. Puedo tener diploma de presbiterado, puedo tener acta de ordenación sacerdotal, puedo tener fotos con el obispo más relevante de este mundo ordenándome, pero soy un hombre falso. Jesucristo no vino y cuestionó la realidad del ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, pero sí les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, sacerdotes hipócritas, sepulcro blanqueados, que por dentro están podridos, aunque por fuera se vean muy bonitos. Sí, nos van a tildar de falsos, nos van a seguir diciendo falsos, pero el argumento nuestro no será la pelea, el argumento nuestro no será la discusión, el argumento nuestro será el ejercicio transparente de nuestro ministerio y el trabajo pastoral, que son los frutos que da un ministerio sano, un ministerio sin hipocresías, un ministerio sin mentira. Ahora, tenemos elementos jurídicos y tenemos elementos canónicos que demuestran que no somos falsos. El primero es el elemento de la apostolicidad y de la sucesión apostólica. Venimos de una raíz muy clara: Carlos Duarte Costa, obispo católico apostólico romano devoto catú, ordenado o consagrado obispo por un cardenal, el cardenal Sebastião Leme, instituido e instaurado obispo católico devoto catú. Esa ordenación, esa consagración no se la quita nadie. ¿Lo pueden destituir? Sí, pero sigue siendo obispo. ¿Le pueden dar una suspensión? Sí, pero sigue siendo obispo. Y lo que él bendiga y lo que él consagre queda bendito y queda consagrado, porque es sacerdote para siempre. Primer argumento nuestro: hay entonces sucesión clara. Somos sacerdotes, somos obispos, porque esa sucesión es clarísima. Segundo, si lo que buscan es una demostración jurídica, estamos acreditados y respaldados por el Ministerio del Interior con Personería Jurídica 1423, en la que aparecemos como Iglesia Prelatura Apostólica Corpus Christi. No hay ni falsedad jurídica ni falsedad apostólica. Todos estos dos elementos los tenemos. Bueno, van a seguir comentando, van a seguir diciendo cosas, pero nosotros tenemos claridad de quiénes somos y hacia dónde vamos. Falso es el que se dedica a violar niños. Falso es el que se dedica a vivir una vida oculta en el homosexualismo, en las bacanales, en el trago y quizás a veces en las drogas, y se muestra como sacerdote. Esa sí es una verdadera falsedad. Lo otro son cuestiones de índole jurídica y de índole canónico que no hacen falso el ministerio sacerdotal. No se preocupe, tenemos plenitud de validez canónica y tenemos respaldo jurídico. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya.
El celibato es una disciplina de la Iglesia Católica Apostólica Romana que quizá dentro del concierto de las iglesias católicas es una de las pocas, y si no la única, que conserva esta práctica. Práctica que para nosotros, si nos ajustamos a la Sagrada Escritura, es doctrina de demonios. Así lo dice San Pablo: vendrán en el futuro embaucadores, engañadores, fundamentados en su conciencia cauterizada, que impondrán doctrina de demonios, obligando a los hombres a no casarse. La palabra de Dios dice en el libro del Génesis que no está bien que el hombre esté solo, que el hombre se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán delante de Dios una sola cosa. La palabra de Dios invita al hombre a crecer y a multiplicarse. La palabra de Dios invita a través del apóstol Pablo en las cartas a Tito y a Timoteo a que el ministro, sea diácono, sea presbítero, sea obispo, sea casado, esposo de una sola mujer, es decir, que sea un hombre fiel. Y querer imponer una norma que va contra la ley de Dios y que va contra la naturaleza, porque todos somos seres sexuales y sexuados desde que nacimos, y es el método natural mediante el cual Dios permitió que nosotros creciéramos y nos multiplicáramos, proveyéramos al mundo de más seres humanos. ¿Cómo lo vamos a satanizar y cómo vamos a decir que para ser un buen sacerdote entonces hay que ser célibe, y que el que no es célibe no es buen sacerdote? Partamos de que el celibato no es consustancial al origen del cristianismo. En ningún momento en los tiempos apostólicos o en los primeros siglos de la cristiandad Jesucristo impuso el celibato. Y una muestra la tenemos cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, es porque tenía mujer. Más adelante San Pablo, en una especie de reclamo que hace, dice: ¿por qué me acusan? ¿Acaso no tengo yo derecho a tener una hermana como mujer, una compañera como lo hace Cefas, es decir, Pedro? ¿Por qué yo no la puedo tener? Lo que quiere decir que en los tiempos apostólicos no era obligatorio que los apóstoles o que cualquier otro discípulo, y mucho menos cualquier otro ministro, fuera un hombre célibe. Al contrario, a Pedro, a quien el Señor instituyó como príncipe de la iglesia, no papa, esa es otra cuestión. Jesucristo no instituyó papados, eso no aparece en ninguna parte. A Pedro, pues, a quien lo puso al frente de sus hermanos, le sanó la suegra, es decir, instituyó líder de la iglesia a un hombre casado. Y si fue casado el príncipe de los apóstoles, ¿por qué no pueden ser casados los apóstoles, de quien se tiene por historia argumentos de que fueron casados, a excepción parece de Juan y de Santiago? Entonces el celibato no es consustancial al ejercicio del ministerio, ni es consustancial a los principios del cristianismo. En el siglo IV, concilio de Elvira, parece que en el año 314, algo más, se impuso la norma del celibato,
y más adelante se dio una lucha constante para que se asumiera como si fuera una norma universal, hasta llegar a ser. Llegó a ser una norma universal. El celibato entonces para nosotros es una invención del hombre, de la institución. ¿Con qué objetivo? Un único objetivo. El objetivo de no compartir los bienes de la iglesia con las familias de los sacerdotes. Es el temor a que la iglesia se descapitalice compartiendo los bienes con los familiares de los clérigos. Esto tiene solución, hay capitulaciones, así como las hay en el matrimonio, esto tendría solución. Es decir, tener muy claro con los clérigos y decir, esto es lo suyo y esto le pertenece a la iglesia. Usted está prestando un servicio en la iglesia y esto no es suyo. Lo que se consiga de esta manera o por medio de la comunidad es de la comunidad. Así funciona en otras iglesias, como la iglesia anglicana, como la iglesia ortodoxa, donde hay sacerdotes casados. Eso no hay ningún problema. Además, no es un secreto que muchos sacerdotes célibes sostienen su mamá, sostienen su papá, sostienen sus hermanos y sostienen sus sobrinos, y algunos a los que llaman sobrinos, pero que son sacristanes perpetuos o sobrinos que vienen, se quedan de parroquia en parroquia con ellos y son sobrinos eternos. El celibato para nosotros, si es obligatorio, es doctrina de demonios, pero si es una opción y el que tenga el don lo vive con entereza, con respeto, con pureza, pues hombre, es una bendición para la iglesia, porque los célibes ciertamente pueden estar en un lado y en el otro y pueden ser más dóciles al trabajo misionero de la iglesia. Pero no podemos por eso decir que el sacerdote casado es un hombre limitado y que da menos que el célibe. El célibe se da a sí mismo, el célibe se entrega a sí mismo, pero el sacerdote casado se entrega con su trabajo, con su esposa, con sus hijos y con toda su vida, con todo lo que comporta eso, porque la esposa de un sacerdote es la mujer ayuda adecuada para él y es punto de soporte y de apoyo en su ministerio. Los hijos de un sacerdote son también los auxiliares, los catequistas, los ayudantes constantes del sacerdote. Es decir, la familia se entrega, y no solamente por esto, sino porque la familia camina al ritmo del ministerio sacerdotal del presbítero. Entonces no se entrega uno más que el otro, ambos se entregan. El uno entrega su vida negándose a muchas cosas y el otro, sin negarse a una familia, se entrega con todo y familia al ejercicio del ministerio. No hay ninguna parte en la Biblia donde se prohíba el ministerio del hombre casado. Por el contrario, ya lo dije, Timoteo y Tito, cartas paulinas, hablan de que el sacerdote debe de ser casado, esposo de una sola mujer, en sus 3 grados, como obispo, como presbítero y como diácono. No es para nosotros el celibato una obligación, es una opción. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Sí, la Iglesia Prelatura Apostólica Corpus Christi administra el sacramento de la comunión y todos los sacramentos indiscriminadamente.
Primero porque el sacerdote no tiene rayos X para mirar quién es qué. El que se acerca a la comunión se acerca por voluntad propia. Y no es ni ético ni de caridad sacar a una persona de la fila y decirle usted no comulga. Segundo, porque en el caso de quienes se han divorciado, entendemos que las personas no se divorcian porque sí, porque quieren. Hay un trasfondo, hay todo un vademecum de dificultades. Cuando una persona se divorcia de la persona a la que un día amó, es porque en la mayoría de los casos el amor murió. Y cuando la palabra dice que hasta que la muerte los separe, nosotros entendemos que es la muerte del amor. Se amaron, dejaron de amarse, murió el amor, no hay nada que hacer. ¿Cómo vivir y convivir con una persona con la que no amo? ¿Cómo compartir cama? ¿Cómo compartir mesa? ¿Cómo compartir hogar con una persona a la que no amo? Claro, la prelatura, a partir de sus presbíteros, de sus diáconos y de sus agentes pastorales, hará todo lo posible para que no haya esta ruptura, todo lo posible para que no haya esta división, todo lo posible para que en las escuelas de novios, en el catecismo a las parejas, se dé a entender que el matrimonio en esencia y que el matrimonio idealmente debe de ser para toda la vida, para toda la vida. Pero esto no nos puede permitir descartar que van a haber casos en los que se van a separar. Separarse no es un crimen, separarse no es un sacrilegio, separarse es una circunstancia movida por unas causas que solamente las parejas conocen. Separarse es un evento frustrante, triste, no es algo que disfrute el separado o que disfruten las parejas. Es una circunstancia difícil, y en esas circunstancias difíciles la iglesia está llamada a pastorear a sus fieles, no a rechazarlos. Y la comunión no es el sacramento de los perfectos, la comunión no es el sacramento de los santos. La comunión no es el sacramento de los 100% puros e inmaculados. La Biblia nos recuerda que la comunión nace en la cruz. Jesucristo entrega su cuerpo, derrama su sangre, y ya la noche antes había dicho que su cuerpo será entregado por nosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados, que su sangre es derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. En ningún momento dice que será derramada para aquellos que no pequen. Si separarse es un pecado, si vivir separado es un pecado, la sangre de Cristo fue dada para quienes de alguna manera han pecado. Nosotros no consideramos que separarse sea un pecado. Consideramos que es una circunstancia adversa que hay que atender pastoralmente. Y si Jesucristo entregó su cuerpo y su sangre por los pecadores tienen derecho también a la comunión. Sí, la Biblia dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Pero ¿dónde está la indignidad del separado? ¿Dónde está la indignidad de los que viven en unión libre? ¿A qué se le llama indigno? A una vida desordenada. Hay desorden en una pareja que no se ha podido casar, pero que se aman, que tienen hijos, que tienen un hogar constituido, que viven hace 8, 10, 12 años en unión libre,
que no se han podido casar por la circunstancia jurídica o canónica del uno o del otro. ¿Dónde está el desorden ahí? Hay desorden en una persona que se divorció. Supongamos una persona que se divorció a los 26, 28, 30 años, con toda una vida por delante, con todo el deseo de amar y de ser amado, y entonces le coartamos y le decimos: usted no, usted es un paria, usted no puede comulgar, usted no se puede confesar, usted no puede vivir vida sacramental porque usted se separó, haga los trámites que le valen por ahí 5 millones de pesos para que se pueda divorciar, y entonces ya cuando un papel lo diga usted vuelve a comulgar. Es decir, atar con papeles lo que el amor no une. No, la prelatura no tiene reparos en que la persona separada o incluso los que viven en unión libre comulguen, siempre y cuando nos garanticen que llevan una vida de fe, una vida en la que se aman, en la que se respetan, en la que se tratan con caridad y en la que están buscando acercarse al sacramento. Son muchas las historias de parejas que han comenzado a congregarse en nuestras parroquias, que viven en unión libre, que fueron separados y que después de un trabajo pastoral, de un acompañamiento y de no negarle ni nuestro afecto, ni nuestro cariño, ni la comunión, ellos han llegado a los altares y se han casado. ¿Por qué no le negamos la comunión? Porque Jesucristo se entregó por los pecadores. Y si algunos los consideran pecadores, para ellos también es la comunión. ¿Por qué no negamos la comunión? Porque el mismo Judas comulgó al final en la Santa Cena. Y si Judas pudo comulgar, que fue un traidor que vendió a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más podrán comulgar personas que tienen muy buenas intenciones, que tienen una fe viva, que tienen el deseo de agradar a Dios y que están caminando hacia Él? Sí le damos la comunión a los que vienen en unión libre, sí le damos la comunión a los que se han divorciado, y confiamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, porque la voluntad de Dios es que Cristo se entregara por todos nosotros, y porque la comunión tiene una gracia particular que hace que lo torcido se enderece y que los senderos tiendan al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No, definitivamente no. La IPAC, la Prelatura Apostólica Corpus Christi, no considera la ordenación de mujeres al ministerio sacerdotal, porque nosotros fundamentamos nuestra doctrina en dos fuentes: la Sagrada Escritura y la tradición. La tradición entendida como todos aquellos elementos que se pueden sumar a la doctrina cristiana católica, pero que se puedan argumentar desde la Sagrada Escritura. Entonces no es cualquier tradición, no, lo que la gente hizo costumbre y entonces se volvió tradición, no. Esa es religiosidad popular que no se puede fundamentar en la Sagrada Escritura. Pero en el contexto de la sana tradición, de la historia de la Iglesia, no existe ningún ítem, ningún argumento que nos señale que hayan sido ordenadas al ministerio las mujeres. Y la Sagrada Escritura en ninguna parte habla de apóstolas, en ninguna parte habla de que hayan sido constituidas o elegidas
Por ejemplo, la elección de los 7 diáconos no contempla diaconisas. Por ejemplo, la imposición de las manos sobre los presbíteros, de la que habla San Pablo. Por esta razón te dejé en Creta para que organizara las comunidades e instituyeras presbíteros en cada uno de ellas. No habla de presbíteras. Cuando habla de la imposición de las manos, reaviva en ti el fuego, el espíritu de cuando se te impuso las manos, está hablando de un varón. No hay argumentos en la Sagrada Escritura válidos y claros, a excepción de una diaconisa Febe, pero que no se habla de una diaconía ministerial, sino de un servicio. No hay argumentos entonces en la Sagrada Escritura que nos indiquen que debamos ordenar mujeres. Por eso, hasta este momento, y creo que durante mucho tiempo, si es que vamos a salvaguardar el legado de las Sagradas Escrituras y de la tradición de la Iglesia, no habrá lugar dentro de la prelatura para ordenar al ministerio sacerdotal a mujeres. Sí hay lugar para las comunidades religiosas. De hecho, tenemos las siervas dompastorianas, y ahí tendrán las mujeres su lugar y podrán hacer despliegue de sus capacidades y de sus cualidades que las hacen en dignidad igual a nosotros, pero que en el ejercicio del ministerio no, en tanto que ni la tradición ni las Sagradas Escrituras nos habilitan para esto. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. El matrimonio es una institución divina, es un sacramento. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán siendo delante de Dios una sola cosa. Jesucristo da algunas indicaciones sobre el matrimonio. Dice que es una institución que dura lo que dura la vida terrena, porque en el cielo seremos como ángeles, pero que el ideal es que estemos juntos durante toda esta vida terrena. Sabemos que las circunstancias de nuestro siglo no son las circunstancias del siglo pasado y antepasado, en el que la mujer tenía que soportar infidelidades, golpes, humillaciones, maltratos y esclavitud. Y por eso el matrimonio de hoy en día exige madurez, respeto, igualdad de condiciones, y estar de acuerdo en muchas cosas. El matrimonio de hoy no es el matrimonio de cuando un señor se enamoraba de una niña, iba y conversaba con los papás y entonces los papás se la entregaban aunque no hubiera amor, y que la iglesia incluso propendía para que esa niña se aguantara hasta que muriera ella o muriera él, se aguantara las infamias y las ofensas y los golpes y todo. Entonces el matrimonio era casi que una esclavitud para la mujer, y era para el hombre toda una cantidad de ventajas en condición social. Pero claro que el matrimonio para la prelatura apostólica Corpus Christi debe de ser indisoluble y debe de ser permanente y debe durar y perdurar para toda la vida. Eso es lo ideal, lo ideal. Pero como en el contexto humano existe lo ideal y existe lo real, debemos de entender, primero, que debe primar el amor entre los que se casan. Segundo, que es un proyecto que se debe planear, es un proyecto que se debe
mirar hacia el futuro, es un proyecto que se debe catequizar. No hemos podido entender cómo para que un niño haga la primera comunión se le catequiza 1 año, para que un niño haga la confirmación se le catequiza 1 año, quizás 2, para que un joven ejerza su ministerio sacerdotal se le preparan 7 años como mínimo, pero para que una pareja se case con un fin de semana, cuando mucho, de catequesis, ya lo estamos introduciendo a un estilo de vida para el que no estudiaron. Creemos que el matrimonio debe de ser sujeto por las parejas que se van a casar de una catequesis bastante prolongada y una catequesis que se afronte desde un estilo multidimensional, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, la dimensión psicosocial, es decir, varios elementos, varios frentes que le aporten a la pareja para entender a qué se van a enfrentar. A la base de todo, la oración y la búsqueda del amor de Dios, aprender a amar a la medida de Jesucristo, porque solo el que ama a la medida de Jesucristo podrá proyectar ese amor dentro de la pareja. El matrimonio es pues indisoluble y es para toda la vida, pero las circunstancias hacen que se vivan unas experiencias distintas y para eso la prelatura también está preparada. El matrimonio es matrimonio siempre y cuando se efectúe y lleve a cabo entre el hombre y la mujer, un hombre y una mujer, como desde la Sagrada Escritura lo propone. Cuando Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó. Adán y Eva, no Adán y Esteban, no Adán y Jorge, no era una pareja homosexual que Dios creó. Por tanto, el matrimonio homosexual, sea entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, no tiene cabida dentro del contexto bíblico. No tiene cabida. Y, lógicamente, la prelatura, cuyo fundamento es la Sagrada Escritura, no acepta el matrimonio de homosexuales, ni parejas de hombres, ni parejas de mujeres. Por una razón natural, un hombre no engendra en otro hombre, una mujer no engendra en otra mujer. Por una razón bíblica, Dios no dio al hombre como pareja a otro hombre, ni dio a la mujer como pareja a otra mujer. Dios dijo, después de crear al hombre y entregarle todo el universo, dijo, creced y multiplicaos. Y ese es un mandato que las parejas homosexuales no pueden cumplir. Ellos no pueden multiplicarse. Ellos no pueden tener hijos propios. Podrán tenerlos prestados. Un sobrino o uno de los de la pareja tuvo un hijo con otra persona, entonces lo trajo acá y lo hizo parte de la familia con su pareja, pero en ningún momento entre los dos, hombre y hombre, mujer y mujer, podrán tener hijos propios. Serán prestados en algún nivel, pero serán prestados. No puede un homosexual con otro cumplir con ese mandato del Señor, crecer y multiplicaos. Si dejamos la multiplicación de los seres humanos como tarea a los homosexuales, el mundo se acabará. No tendremos prole, porque ellos no pueden tener prole. De tal manera que ni por derecho divino, ni por derecho natural, es lógico el matrimonio entre los homosexuales. Cada uno sabrá qué hace con su vida, cada uno sabrá qué hace con su cuerpo, cada uno es libre de hacer una opción fundamental con su sexualidad. De eso cada uno le dará cuenta a Dios, si creen en Dios, y si no creen en Dios, pues vivan su vida como la quieran vivir. Pero si la pregunta es, la prelatura apostólica Corpus Christi casa homosexuales, está de acuerdo con el matrimonio de los homosexuales,
los concibe como una familia? La respuesta es no. No, porque no se acomoda al concepto de familia, al modelo de familia que Dios propone. Hombre, mujer e hijos. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera, pero la iglesia no puede mentir, pero la iglesia no puede abrirse a todas las experiencias y mucho menos promover experiencias que están descontextualizadas del Evangelio. No casamos, no permitimos, no conectamos con la idea del matrimonio homosexual. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. La comunión bajo las dos especies no es un capricho de la prelatura apostólica Corpus Christi. La comunión bajo las dos especies es un mandato evangélico. Jesucristo, según San Pablo, según la tradición que él recibió y que quiere que nosotros extendamos, la forma en que Cristo celebró la última cena, el Jueves Santo, indican que él no solamente entregó pan, su cuerpo, sino que también entregó en el cáliz su sangre. Decir que cuando se le da el cuerpo de Cristo, es decir, la hostia consagrada a la gente, ya se le está dando la sangre porque el cuerpo implica la sangre, es una excusa inválida. Porque Jesucristo hubiera dicho lo mismo: este es mi cuerpo y cómanselo solo porque en el cuerpo va la sangre. Es una cuestión de una economía tonta, de tratar de no gastar mucho vino, porque si le voy a dar la comunión a 200 personas, entonces se me gasta mucho vino. Y es una cuestión de impartir un sacramento a masas de una manera incompleta. Tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz. Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz con mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada y entregada por vosotros y por toda la humanidad para perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. O sea que el entregar la sangre de Cristo hace parte del memorial. En consecuencia, cuando solo le damos la comunión al pueblo cristiano bajo las especies del pan, le estamos negando la segunda parte del mandato. Él dijo: haced esto en conmemoración mía, tanto el cuerpo como la sangre. Y si solamente damos el cuerpo, estamos negando la parte o la segunda parte del mandato de conmemoración. Esta es la razón por la que la prelatura apostólica Corpus Christi siempre administra el sacramento de la Eucaristía bajo las dos especies, cuerpo y sangre de Cristo. Es más, en las parroquias conformadas damos la comunión de rodillas. La gente debe arrodillarse. Siempre habrá un reclinatorio o un comulgatorio de rodillas, porque a quien se está recibiendo es a Cristo. No estamos recibiendo cualquier galleta, no estamos recibiendo cualquier pedazo de arepa o de parva. Estamos recibiendo a Cristo mismo, y a Cristo sacramentado se le recibe de rodillas. Al Rey de Reyes y Señor de Señores se le recibe de rodillas. Sí, la prelatura apostólica Corpus Christi siempre administra el sacramento obedeciendo
al mandato de nuestro Señor Jesucristo completo. Tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. El Papa, para la Iglesia Prelatura Apostólica Corpus Christi, o para el movimiento Corpus Christi, es el obispo de Roma. Cuando miramos el Corpus Paulino y cuando miramos las veces en que San Pablo se hace referencia a la jerarquía de la Iglesia, si así lo queremos entender, no jerarquía como reinado, no jerarquía como gobierno, sino como hieros kyrios, orden de Dios, una estructura de Dios y para Dios. San Pablo hace referencia a episcopos, obispos, presbíteros, ancianos, lo que llamamos hoy en día sacerdotes o padres, y diáconos, servidores. En ninguna parte San Pablo habla de arzobispos, de arciprestes, de cardenales y mucho menos de papa. La palabra papa no aparece en ninguna parte del Evangelio ni del cuerpo de las Sagradas Escrituras. El papado es una institución humana, que no divina. Y mienten diametralmente, mienten los que le indilgan a Pedro el primer papado. Pedro nunca fue papa. La institución del papado, el papado como institución, es algo post-apostólico. En los tiempos apostólicos no existió papa. Pedro nunca fue papa. Dicen que Pedro fue el primer obispo de Roma. Es una mentira, es una falacia. Pedro fue obispo de Antioquía. Allá en Antioquía tuvo su primera sede, su primera comunidad, lo que quiere decir que entonces, si a eso vamos, la iglesia primada debería de ser la siro-antioquena. Entonces, para nosotros el papado es una invención del ser humano, es una invención de los tiempos post-apostólicos. Ningún apóstol fue papa. Y el primado en Roma también es un invento de los seres humanos. En ningún momento Cristo mandó a Pedro a ser el primado de Roma. No. Y este cuento de los textos petrinos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hay que saberlo leer, porque el mismo San Agustín, en una de las lecturas que hacemos nosotros en el oficio diario, en uno de sus homilías, dice que la piedra a la que se refiere Jesucristo es la fe confesada por Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el prometido, el que habría de venir. Esa es la piedra. Jesucristo no podía constituir su iglesia sobre una persona, un hombre tan débil como Pedro, que lo negó, que dudó de él mientras caminaba sobre las aguas, que a última hora sacó una espada y le cortó la oreja al hijo de Malco o al siervo de Malco, que manifestó varias veces ser primario. No es sobre la persona de Pedro. Sí, a la persona de Pedro se le delegan algunas funciones,
pero no es la piedra sobre la cual está constituida la iglesia. La piedra que desecharon los arquitectos y que ahora ha venido a ser la piedra angular, según el Salmo, es Jesucristo. La única piedra sobre la cual está constituida la iglesia se llama Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Mesías y Salvador. Él es la piedra. Entonces, cuando Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios vivo, está diciendo, tú eres, Señor, la piedra. Sobre esta piedra, es decir, sobre la fe que acabas de confesar, yo he de edificar mi iglesia. Y la iglesia está constituida sobre esa profesión de fe. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. El que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna, y por no creer en Él también tendremos condenación. Luego, para nosotros el papado es una institución humana. Y esa es una de las grandes distancias nuestras de Roma. ¿Cuál es la jerarquía señalada por Pablo? Obispos, presbíteros y diáconos. Lo que de ahí se aumente es cuestión del ser humano, no es cuestión de Dios. Por eso, la ICAP y la Prelatura Apostólica Corpus Christi no tiene arzobispos, no tiene cardenales, no tiene papas, no tiene ninguna de estas dignidades inventadas por el hombre. Conserva las órdenes que el Evangelio propone: obispos, presbíteros y diáconos. Y quien gobierna la iglesia no es un solo hombre. Quien gobierna la iglesia es el concilio de la ICAP, que se reúne cada 2 años, elige un presidente, que en este momento es Monseñor Josivaldo, pero es el primus inter pares, es el primero entre iguales, y debe obediencia al concilio. No es infalible, ciertamente, se equivoca. En conclusión, el obispo de Roma para nosotros, el papado es institución humana. El obispo de Roma, en este caso Francisco, quienes vengan, para nosotros son eso. El obispo de Roma, líder de la catolicidad romana mundial. Todo lo que podamos aprender de ellos, si viene de Cristo, lo asumimos y lo aprendemos. Todo lo que tengamos que señalar como mentira, lo señalaremos. Cuenta con nuestra oración, porque en nuestros cánones litúrgicos siempre se ora por todos los obispos del mundo. Cuenta con nuestro aprecio, porque sabemos que es un hermano en el episcopado con una responsabilidad inmensa. Ese es nuestro concepto frente a el obispo de Roma. El papado para nosotros no es de Dios. El obispo de Roma es un obispo como nosotros. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. La Prelatura Apostólica Corpus Christi, como católica que hemos venido diciendo que somos, celebra en rito católico. Ciertamente Monseñor Carlos Duarte Costa tuvo en su momento un litigio con el gobierno brasilero, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana presionaba y decía que él celebraba en rito católico y que vestía como obispo católico, aún sabiendo que no hacía parte de la Iglesia Católica Romana. En esa lucha por demostrar que la catolicidad no es propiedad privada de Roma, pues Monseñor Carlos Duarte Costa realizó algunos cambios sin restarle esencia ni a la apariencia de los clérigos
ni al contenido de los ritos. Entonces asumió, para diferenciar el sacerdote romano del sacerdote católico nacional, el color gris para las sotanas de los clérigos. Así, por ejemplo, los obispos de la ICAP vestimos de sotana gris, con vivos rojos, con solideo rojo, con banda roja, dado que nuestros obispos tienen todos estatus conciliar. Todos ellos tienen voz y voto en el concilio, y pues la distinción con el color rojo, que siempre ha sido una distinción para los purpurados, para los cardenales de Roma, que tienen derecho a elegir a su papa, pues nosotros, todos los obispos del concilio de la ICAP, tenemos derecho a elección, tenemos voz y voto, elegimos nuestro presidente, que no es vitalicio, ni mucho menos es infalible, elegimos, y por eso nuestro estatus o carácter de conciliar nos permite utilizar el solideo y la banda y los vivos rojos en nuestras sotanas. Los sacerdotes seculares utilizan también el color gris en sus sotanas. Eso nos distingue. En cuanto a los ritos, nosotros tenemos en la prelatura el misal católico nacional, que es un misal elaborado fundamentalmente, esencialmente, tomando los elementos del misal brasilero, que fue traducido por Monseñor Nicolás, obispo de México. Nosotros asumimos estos elementos y elaboramos el misal católico nacional, que tiene el Niquilobsta del obispo prelado, Monseñor Abraham González, y que se denomina así, misal católico nacional. El rito nuestro tiene algunas diferencias con el rito romano, en primera instancia porque nosotros en toda Eucaristía damos la absolución general. Para nosotros la confesión es una opción, no una obligación. Y el sacramento de la penitencia nos permite dar la absolución general en todas las Eucaristías. Eso es como una de las primeras diferencias con el rito romano. El rito romano da una absolución relativa, porque dice que no se perdonan todos los pecados. Nosotros damos una absolución general en todas las Eucaristías. Además, asperjamos con agua en todas las Eucaristías, que es algo que el rito romano lo limita a algunas fiestas y a los domingos. En el rito católico nacional, el rito de la paz viene inmediatamente después de la predicación del Evangelio, dado que Jesucristo nos dice: si al llegar al altar a hacer tu ofrenda encuentras que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve, reconcíliate con tu hermano, y después de que te reconcilies con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces nosotros, después de la predicación, si hay credo, se hace el credo; si hay oración de los fieles, se hace oración de los fieles, e inmediatamente se hace el rito de la paz. Nos permite ese rito de la paz, además de ponernos en paz y obedecer la propuesta del Evangelio, que la liturgia de la Eucaristía de ahí en adelante sea pura. Ustedes saben que a veces en el rito de la paz la gente muy querida se acerca a darnos la comunión, la paz, y a veces tenemos que darle la paz por encima del altar y respetando de cierta manera lo que ya está consagrado. Nosotros entonces damos la paz antes de la consagración, para que la liturgia de la Eucaristía quede completamente a disposición de la presencia de Jesús sacramentado y que no haya ningún tipo de irrespeto. Además, por lo que ya mencionamos, el Evangelio nos pide ponernos primero en paz y después realizar la ofrenda.
La presentación de las ofrendas comienza con el lavabo, la purificación del sacerdote, que no se hace después de ofrecer la oblata, no, al contrario, antes. Yo no me lavo las manos después de servir la mesa y comer, sino que me lavo las manos antes. Tiene su sentido. Luego se ofrecen los dones con una fórmula que es diferente a la de Roma. Te ofrecemos, Dios Todopoderoso, lo que siendo tuyo nos has dado, este pan fruto de la tierra y de nuestro trabajo, a fin de que lo conviertas para nosotros en el cuerpo de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Se dice pues esta oración, y igual es la misma oración para presentar el cáliz. Terminada la oblata, no decimos: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, porque es claro que ese sacrificio ni es mío ni es del pueblo. Es un sacrificio realizado por Cristo de una vez y para siempre desde la cruz, y según Romanos, Él es el sumo sacerdote que lo ofreció. Nosotros lo conmemoramos y hacemos presente, pero no es un sacrificio ni mío ni del pueblo, es de Jesucristo. Sencillamente decimos: toma, todo es tuyo, Señor, y de lo que es tuyo te damos. Luego sigue la oración colecta y la plegaria eucarística. Nosotros tenemos 7 plegarias eucarísticas, ninguna de ellas romana. La primera es el canon brasilero largo o canon brasilero A. La segunda es el canon brasilero B, que es una síntesis del canon brasilero. La tercera es la plegaria eucarística o canon conciliar, que lo utilizamos cuando estamos en los concilios. La cuarta plegaria eucarística es el canon de liberación. La quinta plegaria eucarística es el canon de la historia de la salvación. La sexta plegaria eucarística es el canon de sanación, para las misas de sanación. Y la séptima plegaria eucarística es el canon Corpus Christi. La gran plegaria eucarística se termina con la oración del Padre Nuestro, donde haya Cristo o sagrario, damos la espalda al altar y con todos los fieles nos dirigimos al Padre en el Padre Nuestro. No es que le estemos dando la espalda a Cristo, es que junto con Cristo estamos todos los fieles en un signo que significa y realiza lo que significa, dando el rostro todos a un solo lugar, es decir, al Padre, y dirigiendo la plegaria que Cristo nos enseñó. Terminada la plegaria eucarística, viene entonces el Cordero de Dios, y después del Cordero de Dios viene la oración de acceso humilde, que la hacemos de rodillas, y luego de esto entonces damos la comunión a los fieles. Primero comulga ciertamente el ministro y después comulgan los fieles. Así transcurre la Eucaristía. Todo católico, nada romano. Todo católico, nada romano. Claro, tenemos las Eucaristías de los santos, la Eucaristía de Santa María Virgen, la Eucaristía de los apóstoles. Todo católico, nada romano. Ese es el rito en el que celebramos los católicos apostólicos nacionales de la Prelatura Apostólica Corpus Christi. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. La Prelatura Apostólica Corpus Christi tiene su seminario propio, se llama Seminario Mayor San Francisco de Asís. Queda ubicada en Santa Elena, es un corregimiento de la ciudad de Medellín, y el seminario queda en un lugar campestre cerca del Parque Arví. Básicamente aquí se forman los clérigos que comienzan desde la base, jóvenes, muchachos que quieren venir a ser parte de la vida secular de la prelatura o que quieren ser religiosos
en la orden de los frailes misioneros compastorianos. No obstante, nosotros recibimos la gran mayoría de las veces a sacerdotes que ya están formados dentro del clero romano, porque hicieron parte de él, o seminaristas que hicieron la gran parte de sus estudios, hasta teología o filosofía, pero que no terminaron sus estudios y no recibieron órdenes. Aquí los terminamos de formar. Solamente hay 3 opciones: haber sido sacerdote ordenado en la Iglesia romana y con una formación muy clara que pueda demostrar; haber sido seminarista, que pueda demostrar los estudios que realizó y la formación que tiene; o querer venir a hacer los estudios al seminario. Todo esto tiene claramente un seguimiento, tiene unas materias desde el Instituto Superior de Teología Católica Nacional, y solo después de unos estudios y solo después de haber aprobado estos estudios, pues se puede acceder a los ministerios. Entonces la formación se da en el seminario o se da a través del seguimiento de nuestros presbíteros que están extendidos por todo el país. Se dan unos ciclos de formación que permitan nivelar, asumir el espíritu fundacional de la prelatura, y solo después entonces se realizan, se confieren las órdenes. Tenemos seminario, tenemos Instituto Superior de Teología y tenemos algunos sacerdotes que hacen los seguimientos para que después de una formación académica y espiritual puedan acceder a los sacramentos que tienen que ver con las órdenes diaconal y presbiteral. Los obispos no los elegimos nosotros, no los aceptamos nosotros. Nosotros no aceptamos obispos de otras denominaciones. Los obispos los recibe el concilio y salen del mismo clero nuestro. Personas que han sido formadas en nuestro clero y que los proponemos al concilio, y el concilio da un sí o da un no, acepta o no acepta la consagración de nuevos obispos. Así se forman los clérigos en la prelatura apostólica Corpus Christi. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No, la prelatura apostólica Corpus Christi no tiene por qué ser antirromana. La gran mayoría de los sacerdotes nuestros fuimos formados dentro del clero romano, fuimos seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, fuimos bautizados dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y algunos ejercieron el ministerio sacerdotal durante muchos años dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mal haríamos nosotros decir que somos anti-romanos, que odiamos el Papa, que odiamos la Iglesia romana, que odiamos sus obispos, que odiamos sus sacerdotes. En primera instancia, porque el odio no tiene cabida dentro de un corazón cristiano. Segundo, porque lo que hay en nuestro corazón es gratitud por todo lo bueno que pudimos aprender. Tercero, porque nosotros no queremos ser otra iglesia. No, nosotros queremos ser un movimiento al interior de la iglesia que busca sanar algunas heridas y que busca reconstruir el tejido humano y cristiano de la Iglesia Católica. El gran problema está cuando nosotros nos presentamos como católicos. Somos católicos porque la Iglesia Católica Romana quiere ser la única católica. Incluso el adagio latino extra ecclesia nulla salus, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación, exime, aparta
de alguna manera excluye a cualquier otra persona que no sea católica romana, y eso es un adefesio, eso es una falacía. ¿Cómo voy a decir que solo al interior de la Iglesia Católica Romana hay salvación cuando hay muchas otras personas que tienen un corazón más de Cristo, un corazón dado a la bondad, al servicio, al amor, que creen en Jesucristo desde otra dimensión sin salirse de la esencialidad del Evangelio? Entonces a esa gente le tengo que mostrar el rostro de un Dios injusto, que por solo el hecho de no estar adherido al Papa, entonces usted ya está condenado. Eso es un adefesio teológico. Pero esa es una posición de algunos diáconos, presbíteros y fieles de la Iglesia Católica Romana que no quieren abrir su mente a entender que Jesucristo tiene también unas ovejas en otros rebaños que también son sus ovejas y a las que también quiere pastorear. Definitivamente no somos antirromanos. Con todos aquellos que nos permitan, tenemos una cercanía con presbíteros, con diáconos, con obispos. Católicos romanos tenemos una cercanía, una relación de amistad. De parte nuestra no hay ningún problema de que un obispo, un presbítero, un diácono romano venga y celebre en nuestros templos, comparta con nosotros. De parte nuestra no lo hay, de parte de ellos sí hay una barrera muy grande, que no sé el nombre, pero que la hay, y por la cual nosotros no podemos compartir con ellos ni altar ni muchas otras cosas. Pero de parte nuestra son bienvenidos. No podemos ser antirromanos porque uno no puede ser antimamá. Nosotros nacimos en la Santa Madre Iglesia Católica, seguimos al interior de la Santa Madre Iglesia Católica, aunque la mamá nos diga que no nos quiere, aunque la mamá no quiera reconocer su maternidad sobre nosotros o no nos quiera reconocer como hijos. Seguimos caminando en línea católica, aunque de parte de ellos no seamos personas gratas o no podamos ser aceptados, nosotros sí la aceptamos como madre. Claro, como hijos nosotros distamos en algunos conceptos, ya los hablamos, la infalibilidad del Papa, la caridad, la forma de tratar a los divorciados, a los que viven en unión libre, el papado como centralismo del poder dentro de la Iglesia, el celibato como una obligación, una condición sine qua non para ser sacerdote. Esas cosas nos distancian, pero no podemos ser antirromanos. Ahora, en la Iglesia del Brasil hubo una cantidad de eventos que generaron heridas profundas dentro del clero de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, atentados de muerte, la quema de algunas de nuestras parroquias, la persecución tan horrible que se desató frente al clero católico nacional. Dejan heridas profundas, pero la caridad nos llama al perdón, la caridad nos llama a la reconciliación, la caridad nos llama a entender las cosas en su contexto, y esa misma caridad hoy nos invita a decir: no somos antirromanos, como no somos antiortodoxos, como no somos antievangélicos, porque no somos antinada. No, somos solamente antipecado, porque a ese sí lo combatimos. Pero el espíritu de la prelatura apostólica Corpus Christi es un espíritu ecuménico. Somos todos de Cristo, y como somos de Cristo, todos vivimos en el contexto del amor, de la caridad y de la fraternidad. Iglesia soy y tú también.
también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. La Prelatura Apostólica Corpus Christi cuenta en este momento con alrededor de 50 sacerdotes. 40 de estos clérigos ya están incardinados, algunos de ellos, la mayoría sacerdotes católicos apostólicos romanos, que están queriendo dar el paso hacia nosotros. Así que en total de clérigos seríamos alrededor de unos 50. Hacemos presencia en Colombia con 2 provincias, la provincia San Francisco de Asís, la provincia Santa Clara de Asís, gobernada, tutoriada por 2 obispos, Monseñor Jesús Nayid Angarita Montejo, que es el obispo de la provincia Santa Clara de Asís, cuya sede está en Aguachica, Cesar, y Monseñor Abraham González, quien les habla, obispo de la provincia San Francisco de Asís, prelado en el momento, porque el prelado se reelige o se elige cada 2 años, y hacemos presencia con estas 2 provincias. Las provincias están divididas a su vez en prefecturas territoriales. En este momento son 7 prefecturas territoriales, y al interior de las prefecturas territoriales tenemos 10 parroquias y alrededor de 19 misiones. O sea que estamos presentes en todo el país con 30 comunidades eclesiales entre parroquias y misiones. En El Paso, Texas, tenemos a Monseñor Jesús Manuel, que él es el obispo provincial de la provincia Nuestra Señora de Guadalupe. Él tiene su sede en la parroquia Divina Gracia en El Paso, Texas. Así estamos distribuidos en todo el país, así hacemos presencia, cada día crecemos más y cada día nos extendemos más para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Una estructura eclesial como la Prelatura Apostólica Corpus Christi es necesaria porque la gente está migrando a los grupos protestantes. Y no es que esto sea malo. Donde quiera que vayas y se te predique en sana doctrina, está bien, maravilloso. Pero la gente se encuentra con una diatriba. Si me retiro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por lo que he visto, por lo que he oído, porque no estoy satisfecho, porque me han guardado verdades, porque me han dicho mentiras, solo me queda una opción: hacerme protestante. Pues bien, la Prelatura Apostólica Corpus Christi nace para que estas personas, sin faltar a la verdad del Evangelio, sigan siendo cristianas católicas. Porque la Prelatura Apostólica Corpus Christi no tiene el celibato como opción, como obligación, sino como opción, según lo propone el Evangelio. Porque la Prelatura Apostólica Corpus Christi trata con caridad a quienes han sido divorciados, a quienes viven en unión libre, y no los desecha, no los aparta, no los hace sentir mal, los pastorea. Porque la Prelatura Apostólica Corpus Christi
no está adherida a la estructura romana, ni le hace creer a la gente que el Papa es necesario para la salvación, o creer en el Papa es necesario para la salvación. Y mucha gente está hostigada por todos los escándalos del Vaticano, por los escándalos de homosexualismo, por los escándalos de pederastia que hay dentro de la iglesia. Y nuestro estilo es un estilo que no nos exime del error. Seguramente vamos a cometer muchos errores, seguramente muchos sacerdotes nuestros van a tener problemas familiares y todo eso, pero sí nos permite, de acuerdo a nuestro estilo de vida, menguar la tasa de homosexualismo y de pederastia, que es lo que tanto ha hecho sufrir al pueblo cristiano católico y que tanto ha impulsado la deserción dentro de la cristiandad católica. Entonces nosotros somos una estructura necesaria al interior de la iglesia para aquellos que piden algo más que una fe del carbonero, para aquellos que piden algo más que una fe ciega, para aquellos que son críticos, para aquellos que le aplican algo de lógica a la vivencia de la fe, para aquellos que son inquietos y escudriñan en las Sagradas Escrituras y se dan cuenta de verdades que se les han ocultado durante muchos años y que definitivamente no quieren dejar de ser católicos, pero tampoco quieren seguir viviendo, fundamentando su fe en mentiras, en cuentos y en fábulas que no se desprenden de la Sagrada Escritura. Por eso es necesaria esta estructura de iglesia en la que tenga oportunidad el presbítero, el obispo y el diácono de presentar a sus hijos como hijos, de presentar a su esposa como su esposa, de no ocultarlos, de no decir que esta es mi prima y es la secretaria perpetua de la parroquia, no, es mi esposa, de no decir estos son mis sobrinos y los estoy criando porque mi hermano me los dejó, no, son mis hijos. De poder ir a la iglesia y el fiel encontrarse con su sacerdote y poderle hablar tranquilamente de su experiencia como padre, como esposo, porque la vive y porque entiende qué es esta experiencia, de que usted como fiel pueda mandar su hijo, su hija tranquilamente a la iglesia sin tener el temor de que se lo vayan a manosear, de que lo vayan a violar, porque el sacerdote que está ahí en la parroquia es papá, es esposo, y él no quisiera hacer con sus hijos lo que pudieran hacer con los suyos. Él respeta a sus hijos porque él es un papá. Hace falta esta estructura, no para denigrar de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no para volvernos sus enemigos, para ayudar a que al interior del catolicismo haya una estructura más humana, que mire al sacerdote con más caridad, que le respete sus derechos como ser humano y que le permita realizarse afectivamente. Y de paso los fieles miren una iglesia más humana y más cristiana.